Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias nuevamente por estar en una nueva jornada de las clases de autismo y otros trastornos infantiles. Ayer estábamos hablando de un tema sumamente crucial y es el tema de la evaluación en el trastorno del espectro autista. ¿Por qué es crucial? Porque recuerden que no es, digamos, en muchas ocasiones fácil hacer un buen diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ya hemos revisado cómo incluso muchos diagnósticos se pueden parecer, pueden ser similares al TEA, donde entonces la idea es mirar y saber realmente si es un autismo. Recuerden que es algo que viene desde el neurodesarrollo, que no es que se adquiera de la noche a la mañana para poder hacer un buen proceso diagnóstico. Hablábamos también de cómo es la evolución eh, y ese pronóstico del trastorno del espectro autista, que es muy variable, es decir, ese pronóstico del autismo va a depender de muchos factores. Factores como lo son el contexto familiar, si el niño está expuesto a apoyos o no está expuesto a apoyos. En muchas ocasiones, de pronto, incluso que también lo mencionábamos en una ocasión, que muchas familias, muchos padres de familia de pronto son muy reticentes a ese diagnóstico, donde no lo ven, digamos, como un diagnóstico mm, viable o se niegan rotundamente a aceptar el diagnóstico en sus hijos. Entonces, primero los factores individuales que son cruciales, el contexto familiar, el contexto educativo, esos apoyos a nivel terapéutico y que la mejoría sí se da, sí se muestra con intervenciones, pero intervenciones adecuadas. No son intervenciones esporádicas, eso es algo que es importante. Eso me recuerda un caso de una persona con autismo que realmente tenía dificultades principalmente porque sus padres de familia, pues era un menor, tenía 12 años, pero sus padres de familia lo llevaban cada mes a terapia ocupacional, lo llevaban cada 3 meses a intervención ABA, y es allí donde no se ven los resultados, es decir, sí estaban yendo a terapia, pero no estaban yendo, digamos, los días o los momentos necesarios o la intensidad necesaria que requiere una persona con autismo. Y estamos hablando de un autismo grado 2. Entonces, sí, algunos niños muestran avances en la comunicación, en la socialización, en esa parte también de la autonomía, con intervenciones que sean intensivas, con intervenciones que sean adecuadas y ajustadas a cada perfil cognitivo, a cada perfil funcional, a cada perfil del trastorno del espectro, y son mucho más profundas esas intervenciones cuando son tempranas. Empezábamos a hablar acá, ya ahora sí les voy a compartir la pantalla en esta parte, donde son las herramientas. Entonces, instrumentos de cribado, instrumentos de rastreo, ya luego pasamos a un instrumento más diagnóstico. Hasta ayer vimos los instrumentos de rastreo, que era entonces el MCHAP y el ASQ3, que ambos son instrumentos pediátricos para esas primeras detecciones del trastorno del espectro autista. Y posterior tenemos, o vamos a ver, esos instrumentos diagnósticos como tal, que son los más conocidos, que es el A22 y el ADR. El ADR es una entrevista para el diagnóstico, principalmente tiene una duración de 2 horas, pero se da no a los niños, sino a los cuidadores. Y el A22 ya ahora sí es donde se coloca, digamos, a los niños a funcionar, a mirar cómo es la atención conjunta, a mirar diferentes ámbitos. Veíamos entonces lo que es el MCHAP, acá las preguntas del MCHAP, un total de 20 preguntas. Empezábamos a ver y terminamos lo que es el ASQ3, que es para mirar y conocer ese neurodesarrollo que va en edades diferentes. Cuestionarios de 36 meses, por ejemplo, es este. Esa es la primera parte de la cartilla, vienen por cartillas, la primera parte y la segunda parte, que ya es como la calificación. Ayer también les mencionaba que no es solo hacer la calificación, no, es mirar cómo empezamos a interpretar de pronto esos resultados. Mencionábamos que el negro es por debajo de las expectativas del desarrollo. Si aparece en gris es apenas por encima de las expectativas
y si aparece en blanco, está por encima de las expectativas del desarrollo, es decir, ya podemos, digamos, estar un poco más tranquilos porque no hay, digamos, ninguna desviación. Ojo acá, no quiere decir entonces que si una persona, un niño con trastorno del espectro, está en esta parte, perdón, o una persona, pues, un niño está en esa parte, tenga autismo. No, no necesariamente la ASQ3 detecta autismo, pero sí el MCHAP sí es sensible para autismo y la ASQ3 para dificultades o retrasos o desviaciones en el neurodesarrollo. Si está en negro, entonces es por debajo de las expectativas, pero que no necesariamente me va a indicar a mí que va a haber un trastorno del espectro autista. Entonces, importante tener en cuenta que los tamizajes, los cribados, son una valoración que es breve. Es breve, pero igual sigue siendo una intervención o un cribado formal, están estandarizadas y la idea es mirar esas desviaciones que son sospechosas de lo que son los patrones normales del desarrollo infantil. Entonces, por ejemplo, en este que acabamos de observar, que terminamos el día de ayer en la noche, no me da un diagnóstico de autismo, sí me da como tal una ayuda para determinar si el niño requiere o no una intervención diagnóstica por expertos, una intervención diagnóstica más centrada en sus dificultades y como tal no me da un diagnóstico de autismo. Entonces, un tamizaje sirve, un tamizaje funciona bastante porque, claro, requiere también un análisis clínico para ya saber si el niño requiere o no una intervención mucho más avanzada. Entonces, ¿para qué nos sirve el tamizaje en autismo? Para mirar si hay demora en esas piedras angulares, como un retraso en el lenguaje, un retraso en la comunicación, si hay o no, o hubo o no, una regresión en esas habilidades del lenguaje, sobre todo en esa parte social. Y normalmente, cuando los padres de pronto tienen ciertas preocupaciones específicas sobre algún trastorno del neurodesarrollo, no solamente de autismo, es donde se utilizan las pruebas de cribado. Estos dos, este que vemos acá es el A22, el manual, pero falta, ahorita vamos a ver cuáles son esos materiales que trae el A22 y el ADR, que es una entrevista para el diagnóstico del autismo, son esas pruebas, digamos, reina o esas pruebas principales para lo que es el diagnóstico del trastorno del espectro. Entonces, lo que acabamos de ver ayer fue o fueron pruebas tamiz, pruebas de tamizaje, de cribado, de screening, mientras que estas son pruebas de confirmación diagnóstica. Faltan algunas, vamos a ver las principales, que es el ADR y el A22. El ADR, entonces, es una prueba, de hecho es una de las pruebas reinas en la parte de la herramienta clínica estandarizada para mirar si realmente hay autismo o si no tiene trastorno del espectro autista. No es la única manera. Recuerden que ayer mirábamos las diferentes formas de hacer una exploración diagnóstica, donde era la entrevista clínica, que es fundamental, la observación a nivel conductual del paciente en el entorno cotidiano, si es posible, o en el entorno, por ejemplo, de, del consultorio. Entonces, es mirar o nos ayuda a ese diagnóstico del trastorno del espectro autista. Es un granito más de arena que, o una piedrita más para poder englobar todo el diagnóstico adecuadamente. De hecho, la prueba ADR es ampliamente reconocida, tiene muy buena validez científica, es una de las pruebas de referencia para la evaluación del trastorno del espectro. Entonces, en general, lo que muestra la DRI es una herramienta estructurada. Siempre se realiza por un profesional que esté capacitado tanto en el trastorno del espectro como en la prueba. Entonces, acá está el neuropsicólogo, un neurólogo, un psiquiatra o también incluso en muchos casos un psicólogo que tenga especialidad en esa parte del autismo. Entonces, importante tener en cuenta que acá uno o ambos cuidadores, un papá, mamá, o si tiene, por ejemplo, quien lo cuida la abuela, entonces se le da la entrevista o se le hace la entrevista generalmente a padres, pero también a cuidadores. Entonces, principalmente a niños con un desarrollo mental a partir de los 2 años, empieza a los 2 años, y que nos va a evaluar el ADR. El ADR, entonces,
tiene varios materiales. Está el manual, donde está la entrevista para el diagnóstico, para entonces conocer y saber realmente eh, cuáles son los protocolos, cómo es la forma de aplicarlo, el protocolo como tal ya, y los algoritmos para la calificación. Entonces, ¿qué evalúa? Primero, evalúa o se va a centrar en esos grandes pilares o en las áreas fundamentales del neurodesarrollo, donde vemos que en el autismo de pronto hay ciertas dificultades comparándolo con niños neurotípicos, una forma diferente de percibir. Entonces, el lenguaje y la comunicación. Entonces, vemos un desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, donde también en el ADR se evalúa si el niño o el adulto, porque también el ADR se aplica también a la parte adulta, si hay un uso del lenguaje en cuanto a la interacción social, es decir, un uso del lenguaje comunicativo, pero con una intención social. También se mira, hablando ya de la parte de la intención social, si hay una reciprocidad socioemocional. Entonces, ¿cómo son las relaciones sociales? ¿Cómo han sido las relaciones sociales desde que el niño estaba pequeño hasta grande? Si hay conductas de juego en espejo, conductas de juego social, si hay una búsqueda, por ejemplo, de una interacción con sus pares, cómo es la expresión social compartida o la atención compartida, la atención conjunta, puede que exista o puede que no exista o puede que sea de pronto muy fluctuante, cómo son esas conductas también rígidas, repetitivas, cómo son esos intereses. Entonces, si hay o no presencia de estereotipias, si hay rutinas que son rígidas, si hay intereses que son inusuales o de pronto muy restringidos, y que también se indaga sobre, en general, todo el neurodesarrollo, es decir, los pilares centrales en el autismo, que ya sabemos que es primero el lenguaje, la comunicación, la interacción social que sea recíproca y las conductas, si hay conductas estereotípicas o conductas repetitivas o intereses que son muy restringidos. Entonces acá, mira, esos pilares del autismo, pero también el desarrollo temprano en general, cómo son los antecedentes médicos, esas habilidades funcionales, la puntuación. Entonces acá del ADR nos lo dan esta parte, después de aplicar el protocolo tenemos algoritmos. Eh, entonces, en cuanto a la duración, la entrevista puede durar de 1 hora y media a 2 horas y media, en promedio 2 horas. Importante tener en cuenta que eso depende mucho de la colaboración de los entrevistados, de pronto cómo se dé también como igual es una entrevista semiestructurada, dependiendo también de la historia clínica del niño, la experiencia también del entrevistador, entonces a mayor experiencia, menor tiempo. Y la idea es mirar si hay un diagnóstico de autismo y que la idea es que sea complementado con el A22, que es otra herramienta de observación clínica que es la que vamos a trabajar. La evaluación o más bien la puntuación, entonces cada ítem se va a puntuar con un sistema numérico de 0 a 9, que me va a indicar si hay presencia o una ausencia de ciertas conductas que están asociadas con el autismo, la frecuencia, cómo es la intensidad, y esas puntuaciones lo que se hace, es decir, cómo sabemos si puede haber presencia o no de autismo, porque se hace una comparativa, se hace una comparación con esos puntos de corte establecidos para poder determinar si hay criterios diagnósticos o no, según ese DSM y según el CIE-11. Importante tener en cuenta que no es una prueba única, no es una prueba definitiva. Recuerden que para hacer un buen diagnóstico de autismo debemos tener en cuenta otras perspectivas, como la entrevista clínica diferente a la DIR, aunque es una entrevista para autismo específicamente, la observación clínica, la observación conductual, y que recuerden que la idea es que sea un diagnóstico multidisciplinario para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, siempre se debe interpretar dentro de un proceso de evaluación clínica que sea integral y que sea humanizada. Entonces, observación directa, por ejemplo, el A22 podría ser una observación directa. No solamente entonces una entrevista a padres o no solamente una entrevista a los cuidadores, sino que, bueno, acá, por ejemplo, en la DIR, si es solamente a cuidadores, pues personas que tengan un conocimiento claro sobre lo que es el trastorno del espectro o el desarrollo del niño a nivel general, pero también complementarlo con lo que es, por ejemplo, una entrevista clínica a los profes, si en algún momento entonces tenemos como la oportunidad. Luego tenemos el A22,
que es otra prueba reina para lo que es el autismo. Antes de eso, entonces vamos a ver un video complementario de lo que les acabé de explicar. Ahora vamos a mirar lo que es el A22. Principalmente es una prueba de observación. Acá en el A22, entonces, pues está en la segunda edición, pero A22 es una herramienta muy estandarizada. De hecho, pues es la herramienta, digamos, reina o la herramienta que más se utiliza para la evaluación del autismo. Después del A22, digamos que le sigue también el ADR, que es el que acabamos de observar. Y en el A22, entonces tenemos que realmente es una prueba gold estándar. Es decir, en esa prueba es la prueba, digamos, reina. Es una prueba entonces donde ayuda a comprender parte del funcionamiento de la persona a través de la observación de su conducta. Se puede aplicar prácticamente a cualquier persona con independencia de su edad, con independencia también de su nivel cognitivo, con independencia también de, del nivel que tenga en cuanto a la parte del lenguaje y que se considera realmente la prueba, digamos, más utilizada junto al ADR. El ADR sí va como un poco después. ¿Cuál es la finalidad principal de la aplicación de la 2.2? Primero, detectar, identificar si hay presencia de autismo, pero no solamente eso, sino también la severidad de los síntomas del autismo. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, igual saben que en la evaluación clínica, eso ya lo habíamos revisado, que en la evaluación clínica eh, también la idea es que se utilicen esos criterios diagnósticos de lo que es el DSM-5, donde nos da entonces los niveles de apoyo que requiere una persona con autismo. Grado 1, grado 2 o grado 3, que sería el nivel de apoyo muy sustancial que requiere una persona con autismo. En general, la estructura es fácil de utilizar, mirar también a través de una observación de conducta, conductas sociales, conducta comunicativa, esa parte de la imaginación, los comportamientos en el contexto. Por eso la DIR y el A22 se complementan tanto, porque la DIR es una entrevista clínica diagnóstica a los padres, pero en el A22 ya vamos a poner realmente a prueba si hay comunicación, si hay, digamos, una conducta social. La estructura de la 2.2 es una estructura realmente sencilla. Eso mide los tres pilares de lo que es el autismo. Tenemos entonces unos materiales, que es el manual, que es la bañera con, pues, con todos los materiales, todos los materiales, el pin de corrección online, que es gratuito, y el protocolo de los 5 módulos, que ya les voy a explicar. Entonces, hay un ámbito de aplicación importantísimo en cada uno de los módulos. En total son 4 módulos numéricos, pero hay un módulo T que es para niños entre 2 y 30 meses de edad que no usan el lenguaje de frases ni hay un lenguaje consistente. Entonces, el módulo Toddler, que es el módulo T, principalmente es para niños con poco o ningún lenguaje verbal, pero hasta los 30 meses, del año hasta los 30 meses. Mira esas señales procedentes del autismo, observa como en la parte comunicativa, también esos intentos comunicativos. Ya en el módulo 1 son para niños mayores de 32 meses sin lenguaje fluido. Entonces, por ejemplo, acá es muy bueno porque se utilizan juegos estructurados, objetos que para los niños pueden ser objetos llamativos para el proceso de la evaluación diagnóstica. Ya en el módulo 2 tenemos un lenguaje que sigue siendo mínimo o que hay un lenguaje con frases muy esporádicas, lo que uno llama comúnmente como frases sueltas. Entonces, acá incluye igual actividades más simbólicas, principalmente porque seguimos con un lenguaje que es muy limitado. En el módulo 3 ya son niños que de los 4 a los 10 años, por lo general, ya conversan, ya tienen un lenguaje un poco más fluido, hablan, digamos, acá en el módulo se trabaja con conversación, con el juego, con habilidades y tareas sociales. Y por último ya tendríamos el módulo 4 donde es de adolescentes
a partir de los 16 años hasta adultos, pero que tengan una característica de un lenguaje fluido. Es decir, la idea es evaluar cómo son esas conversaciones en un entorno más pragmático, en un entorno más formal del lenguaje y hacer también un análisis de ese procesamiento social, o más bien ese análisis de tipo social, que es lo que también queremos mirar. Cada uno de los módulos contiene muchas actividades. Es decir, hay que mirar muy bien cuál es el que necesita cada persona para mirar qué actividades estandarizadas se le deben aplicar. El lado 2 en realidad está diseñado para crear o recrear escenarios donde puedan emerger conductas de relacionamiento social, de la atención conjunta, por ejemplo. Entonces debemos tener en cuenta el análisis de cada uno de los módulos. Un ejemplo, entonces en el módulo 2 hablar con frases. Entonces, tarea de construcción, una respuesta al nombre, cómo es el juego simbólico, cómo es un juego interactivo conjunto, la atención conjunta. En el módulo número 1, donde hay, digamos, una parte preverbal y palabras que son sueltas, un lenguaje que todavía no es fluido, donde se evalúa ese juego libre, cómo son las respuestas al nombre, cómo son las respuestas a esa atención conjunta. Como les mencioné, la bañera con los materiales. Y lo que les quería mostrar era esto. Entonces miren que el A22 trae pues todos los materiales, absolutamente todos los materiales que se van entonces a mirar cómo es la comunicación, cómo es el juego simbólico, cómo es la interacción social. Importante tener en cuenta que para la aplicación del A22, el ADR no lo requiere, pero en general para aplicar el A22, igual no siempre se van a utilizar todos los materiales, es decir, hay materiales que dependen mucho de la edad de cada uno de los pacientes, pero sí lo que se requiere es una certificación para la aplicación adecuada del A22. No tanto para la aplicación, es decir, la aplicación sí necesita una certificación, es importante tenerlo en cuenta, no cualquier persona puede aplicar el A22, hay una certificación previa, pero sobre todo para hacer un adecuado análisis, que ese es lo importante o ese es el centro como tal de lo que es el A22. Cuando entonces nosotros aplicamos el A22, la duración realmente por lo general va a depender mucho de el paciente, entonces va a depender, pues varía según el módulo, pero en general toma entre 30 a una hora y un poco larga, cuando se hace el proceso completo, es decir, sin contar obviamente la entrevista clínica. Entonces, administración, codificación y análisis toma un poco más de tiempo, pero en general la aplicación unos 60 minutos, requiere un poco más de tiempo el análisis. Recuerden que igual que la 2.2 hay un entrenamiento previo, hay una certificación previa del uso de la 2.2. Entonces, digamos que solo los profesionales en formación específica en A22, generalmente entonces psicólogos con maestría o neuropsicólogos, psiquiatras o terapeutas en general del desarrollo, neurólogos también, que tengan esa habilidad ya previa de la 2.2, la certificación de la 2.2, porque requiere una correcta aplicación y una correcta interpretación también, que pues tiene un avance de entrenamiento formal. Hay muchas ventajas clínicas. Primero, que nos da también o nos proporciona una observación directa, una observación que va a ser muy objetiva. Algo que es maravilloso en el A22 es que se aplica desde niños a partir del año, 12 meses, hasta ya adulto. Entonces se adapta fácil a distintas edades, a distintos niveles de lenguaje, porque acá también hablamos de niños que son no verbales y que hay una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica. Hay que tener también unas consideraciones importantes, y es que no se usa aisladamente para hacer diagnóstico.
Es decir, no es que yo no tenga una historia clínica y aplico la dosis y tengo una sospecha, no. La idea es integrar historia clínica, ADR, que es la entrevista específica a padres, las escalas adaptativas como el ABAS-2 o el Vineland, eso ya depende mucho como del gusto profesional. Y la idea es que también se empiece a trabajar con una aplicación, con el WISC, con el WIPSI en el caso si, si son niños menores, o el WISE ya en lo que son los adultos. Eh, digamos que un resultado por debajo del umbral clínico no descarta como tal el diagnóstico de autismo, pero sí de pronto otros indicadores que lo pueden respaldar. Ya sabemos que son varios manuales. ¿Cómo se va a puntuar? Entonces, cada uno de esos manuales, del módulo T, el módulo 1, el módulo 2, que son pues como cartillas de aplicación, cada comportamiento que se observa se va a codificar de 0 a 3. 0 es cuando ya pues hay como un comportamiento que es muy típico, muy neurotípico, que no es clínicamente de pronto relevante. Entonces se puntúa como un 0. Ya el 3 por ejemplo, ya sí sería una alteración significativa, una alteración severa, eh, aunque no todos los ítems permiten puntuar hasta 3, sino hasta 2. El 2 es una evidente alteración y el uno ya sería un comportamiento levemente atípico, pero que no es de pronto tan significativo. Entonces recuerden que la 2.2 evalúa diferentes dominios, donde entonces está centrado en las conductas restringidas y repetitivas, donde está los intereses fijos, las estereotipias, de pronto una insistencia o una predilección por lo que son las rutinas, la monotonía y también la interacción social, que sería el área de la comunicación social, que es sumamente importante, donde entonces es el uso también de ese lenguaje, pero en un entorno más de tipo social, porque sería entonces entender chistes, entender de pronto eh, metáforas. Esta es una guía para saber qué módulo aplicar. Igual, importante tener en cuenta que cada módulo tiene o depende de ciertas edades, pero también debemos mirar el nivel de lenguaje expresivo. Por ejemplo, ítem 1 a 1 u otra prueba que es el ABAS 2, que es una prueba entonces de adaptación, de funcionamiento adaptativo, y mirar cómo es la edad cronológica y cómo son las pertinencias a cada una de las tareas. Tenemos otra que más que una prueba de diagnóstico es una prueba, digamos, para complementar ese nivel de severidad en los rasgos del trastorno del espectro. Entonces fue diseñado por Ángel Rivière. Igual mira o valora esa severidad de los rasgos de 5 a 6 años aproximadamente hasta ya adultos. Evalúa 12 dimensiones. Tenemos entonces, por ejemplo, es un inventario del espectro autista, que es el IDEA. Entonces tenemos la primera dimensión, que son las relaciones sociales. Entonces, cada cuidador puntúa de 8 a 0 según lo que considere. Entonces, 0 en este caso de las relaciones sociales, ¿qué puntuaría? No hay un trastorno cualitativo de la relación social, que sería 0. La motivación de relaciones con iguales sería 2, pero pues con dificultad hasta ya lo 8, que sería un aislamiento completo, no apego a personas específicas, no relación con adultos o con iguales, eso para cada una de las dimensiones. Teniendo en cuenta lo que es el componente de la evaluación, al trastorno del espectro autista, ya sabemos que no es lo único que debemos tener en cuenta. Debemos también tener muy en cuenta que pues hay muchos niveles de variabilidad, entonces que necesitamos apoyos, mirar qué tipo de apoyo necesita. Realmente el autismo es un desafío a la generalización. ¿Cómo así que un desafío a la generalización? Porque recuerden que si nosotros vemos a una persona que tiene una capacidad intelectual por encima, lo que antes se conocía como superdotación, ahora se conoce como altas capacidades, eh, también podemos tener una persona con autismo que esté por debajo de 70 o en la normalidad, que sería de 90 a 110 en la escala de Wechsler, que obviamente también varía dependiendo pues como de la escala de inteligencia, pero la que más, digamos, utilizada.
y más confiable, son las Wechsler. La interacción social, digamos que siempre va a estar de pronto en lo pasivo, pero puede ser un activo raro, un activo atípico, que igual tenga de pronto ciertas atipicidades comparados con personas de la edad, con pares, o puede ser más bien distante y alejado sin una búsqueda de interacción social. Entonces, miren que acá es importante tener en cuenta que no siempre que veamos a una persona con autismo que tenga amigos, que salga, entonces no es autista, no. Entonces, es un desafío a la generalización porque a veces caemos como en esa tentación de decir como no, es que como es autista, entonces debe estar siempre sumamente alejado de las personas y no se trata de dar una etiqueta a cómo debería ser el comportamiento, la comunicación también, desde verbal a una persona no verbal, que no tiene que ver nada con esa capacidad intelectual, eso es importante, el ámbito sensorial, hipersensible o hiposensible, o hay personas que están acá en la media poblacional donde no hay una hipo ni una hipersensibilidad y que también es importante ver las conductas, si son intensas, si hay intereses restringidos o son leves. Igual, siempre la idea es dar un adecuado apoyo a las personas con trastorno del espectro, pero como les menciono, hacer o no tener una generalización o sobregeneralización de lo que es el trastorno. Vamos a ver un tema muy importante, que es la familia en el trastorno del espectro autista. Yo ya les había mencionado que la familia también es crucial para que una persona con trastorno del espectro pues pueda, digamos que salir a flote, pueda también trabajarse. A veces puede ser un reto a nivel familiar, porque lo que yo les mencionaba y que también era pues como el, como una pregunta que me hacían, ¿cómo es el impacto en la familia? Entonces, hay muchos retos. Puede ser que la familia sí quiera, pues o sí acepte el diagnóstico, sí lo entienda, pero igual sigue siendo un reto. Es un reto para todos los miembros de la familia, no solamente para la persona con autismo, es un impacto eh, fuerte, va a impactar ese equilibrio en el inicio del diagnóstico y durante todo ese proceso y sobre todo hay que tener muy en cuenta que si hay otros miembros de la familia que son menores, un ejemplo, un hermano de un niño con trastorno del espectro, la idea es también trabajar con ellos porque a veces se van a sentir relegados porque todo el cuidado a veces se va a volcar a la persona con autismo. Entonces, en general es un reto, es un impacto. Una vez que se establece el diagnóstico a la familia, la vida de la familia va a cambiar completamente, eh, las rutinas pueden cambiar completamente. Digamos que antes del diagnóstico la familia sabe que algo no está bien, saben que de pronto es un funcionamiento diferente, pero esperan de pronto, a veces la familia cuando tienen muchos tabús, la familia siempre espera que se puede solucionar o que no afecte como tal, como diferentes áreas de la vida de su hijo. Pero entonces acá es donde surgen muchos miedos, donde surgen muchísimas inquietudes, surge mucha incertidumbre, incluso a veces, que también lo mencionaban en los comentarios, ese sentimiento de, de culpa, ese sentimiento de frustración que muchas familias pueden tener y por eso requiere también un acompañamiento que no solo sea a la persona con autismo, que sea, por ejemplo, a los hermanos de personas con autismo, a los padres de familia con personas con autismo, para que, pues, porque de todas maneras son los que día a día trabajan para lograr que los hijos, que los hermanos, pues puedan adquirir ciertas habilidades y que puedan ser autónomos y que puedan ser independientes. Entonces, acá la reflexión es que la intervención sea no solo los padres de familia, sino que también sea pues a los, eh, a los hermanos, por ejemplo, de personas con autismo. Una de las estrategias, tanto para la familia como para el colegio, no solamente el sistema aumentativo alternativo de la comunicación, en este caso vamos a hablar del sistema PEX, a través de ese intercambio de imágenes, un intercambio a través de pictogramas, va a ser funcional para pacientes completamente no verbales, sino incluso también para de pronto personas con autismo que tengan un lenguaje
que no sea fluido, un lenguaje con frases sueltas. Es un sistema donde se trabaja a través de, de fases de adecuación. Entonces, es alternativo y por eso se llama aumentativo de la comunicación, principalmente porque tenemos dificultades en ese lenguaje verbal, en ese lenguaje oral, en cómo entendemos, por ejemplo, el contexto. No solamente es, por ejemplo, para trastorno del espectro autista, sí es muy funcional en el autismo, pero no es único y exclusivamente en el autismo. Por ejemplo, tenemos a personas con trastornos del desarrollo del lenguaje, donde también ese sistema PEX va a funcionar. Es un sistema que permite a la persona comunicarse a través de ese intercambio de imágenes. En este caso son pictogramas. Entonces se utilizan tarjetas con dibujos, fotografías, incluso puede ser la misma fotografía de personas que eh, el niño siga o incluso fotografías propias del niño. O por ejemplo con otros símbolos, no necesariamente tiene que ser por ejemplo, fotografías que representen objetos, que representen ciertas acciones cotidianas, donde entonces la persona entrega, no solamente es para niños, también es para adolescentes o adultos, entrega la tarjeta a un interlocutor para expresar lo que necesita o para expresar de pronto lo que quiere. Entonces, son varias fases. La primera fase, bueno, en general, siempre se debe como hacer una adecuación, ¿cierto? Es un desarrollo progresivo a esa capacidad comunicativa. Entonces, en la fase uno tenemos un intercambio físico. Acá se entrega la imagen al adulto para pedir lo que el niño desea. Luego, en la fase 2 es una fase de distancia y persistencia. Se aprende a ir a otra persona, a un tercero, no solamente de pronto a su papá, no solamente a los cuidadores, sino a otra persona diferente de ese grupo primario. Acá entonces la idea es recorrer de pronto una distancia, seguir intercambiando y comunicarse. Luego tenemos la fase 3 que es una fase de discriminación de imágenes. Entonces, acá ¿qué se hace? Se enseña a hacer elecciones entre una, dos o tres imágenes, la idea es que sea dos o más, para expresar los deseos específicos que la persona requiere, como las necesidades que en ese momento requiere. Y luego ya se hace una fase cuarta, donde entonces ya logra hacer una construcción de imágenes. Entonces, una estructura de la oración. Entonces, la persona aprende a construir frases simples como yo quiero más el objeto. Luego tenemos una fase 5 que ya responder a la pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres jugo? ¿Quieres dormir? ¿Quieres comer? Entonces se va a centrar en la respuesta ante una pregunta que es precisa, ante una pregunta que es directa, y así se promueve ese lenguaje funcional. Y ya en la parte 6 serían esos comentarios. Se introducen estructuras para hacer comentarios como yo veo más el objeto, entonces yo veo un avión o yo veo una lámpara. El objetivo principal es desarrollar esa comunicación funcional, pero sin, acá tenemos pues como un ejemplo de lo que son los pictogramas. ¿Qué es lo importante? Es decir, es ir estimulando cada uno de los sistemas PEX, cada uno del uso de los pictogramas, pero importante es no dejar de estimular ese lenguaje verbal. Em, es una ayuda de tránsito, si lo queremos ver así, para tener una comunicación más funcional, pero que en todo lo posible se estimule el habla, sin obviamente obligar, ¿cierto? Entonces, no necesariamente la persona va a hablar acá, pero mucho se estimula el desarrollo del lenguaje oral para empezar a que el paciente tenga pues esa fluidez. Acá tenemos entonces todo un sistema, se debe diseñar, es decir, hay muchos sistemas PECs que venden, pero la idea es también construirlo a la medida del paciente. Realmente las ventajas del sistema PEC son muchas. Primero porque es que como no hay una comunicación verbal, como no hay una comunicación de pronto por sonidos vocálicos, por una construcción de palabras, por una construcción de pronto de frases, va a reducir esa frustración por no poder comunicarse. Muchas veces tenemos pacientes que pues tienen autismo y de pronto esa frustración que tienen es porque se les sobreviene el no saber comunicarse, el no saber de pronto interactuar. La idea es que acá también se aumenta esa iniciativa de la comunicación, porque mientras la persona está mostrando, no sé, un jugo, porque quiere un jugo, o muestra la imagen de una pelota porque quiere jugar con la pelota,
pues también que como padres de familia o como cuidadores en este caso recuerden que no es único y exclusivamente pues para pacientes con autismo, que también hay otras pues áreas importantes acá a trabajar, pues que se le dé, digamos, esa instrucción. Entonces, es una pelota, es un jugo. eh, la idea es que se use no solamente en casa, sino en todos los contextos, en la comunidad, en la parte de la escuela, si están en clases extracurriculares, en esas clases extracurriculares. Eh, También promueve esa autonomía y esa interacción social. Recuerden que la idea es que mientras que se empieza ese sistema PECS, o sea, para aumentar la comunicación, pues el niño también vaya teniendo una simulación a través del lenguaje. Importante entonces tener en cuenta que es muy clave la participación de la familia, pero también la participación del colegio, porque recuerden que la idea es que ese sistema aumentativo alternativo de la comunicación, pues se realice en diferentes contextos. Vamos a hacer un espacio de preguntas, responder unas dos o tres preguntas mientras en orden pues como de llegada, eh, antes de ir a nuestro descanso. Bueno, por acá nos pregunta, ¿cómo se puede trabajar con los hermanos de niños con TEA? Esa pregunta nos la hace Erika. Es muy importante. Realmente lo que les mencionaba, a veces en los niños con autismo o los hermanos de niños con autismo, pues tienen muchas dificultades porque pues realmente sabemos que se volca a veces la atención a la persona con autismo, entonces la idea es también acompañarlo. Primero, hacerle también una educación, una psicoeducación que sea adaptada para la edad. Es mucho más difícil de pronto si tenemos niños menores, el paciente con autismo, diagnosticado con autismo, o incluso, por ejemplo, un hermano que sea muy coetáneo, que realmente no se lleven pues como muchos años. Primero es explicarle qué es el TEA, a veces solamente dejamos como para que la explicación sea única y exclusivamente a los padres de familia y nos olvidamos completamente de los hermanos. Entonces, a dar una explicación, una psicoeducación de lo que es el trastorno del espectro autista a los hermanos, un lenguaje que sea claro, un lenguaje que sea adaptado a la edad. Con los niños pequeños sirve mucho usar cuentos, dibujos, metáforas sencillas. De hecho, acá les voy a mostrar algunas herramientas que ustedes pueden encontrar también en el material de estudio sobre los recursos que se pueden trabajar con personas, pues con los hermanos, por ejemplo, estos para la familia principalmente, pero también hay cortometrajes es un cortometraje que ahorita vamos a ver, la verdad es que es un cortometraje muy bonito para niños con trastorno del espectro, donde pues realmente acá es explicarlo. Con cuentos sirve mucho, con metáforas sencillas, por ejemplo, una metáfora que es la metáfora del cerebro que funciona diferente, les va a servir también a aclarar muchos mitos y muchos temores que a veces incluso los hermanos tienen bastantes y dar una validación emocional, pero sobre todo un acompañamiento a nivel psicológico, que no sea un tiempo exclusivo solamente con padres, sino que también sea un tiempo donde los profesionales le expliquen de pronto también como al hermanito esa parte del trabajo con el hermano, que no es que lo quieran más, que no es que sea más importante que él, sino que realmente implica de pronto como mayor protección, también es fortalecer ese vínculo fraternal
que a veces se desvincula bastante, no en todos los casos, pero sí de pronto en la mayoría hay como una ruptura fraternal, principalmente por eso, porque a veces es difícil el, el comprender que de pronto la otra persona requiere un poco más de ayuda, requiere un poco más de apoyo y no quiere decir entonces que sea solamente porque lo quieran mucho más. ¿Cómo se emplean los pictogramas? Como lo acabé de explicar en el sistema PEX. Reina, acuérdate que las vacunas no tienen relación con el autismo. Yo creo que la pregunta también de Gabriela se explicó con esta que acabé de mencionar. Valeria nos hace esa pregunta. Las escalas de valoración para niños con autismo se deben repetir cada cierto tiempo. Sí, la idea es que esas escalas se repitan principalmente porque, claro, a medida que van teniendo apoyos, van mejorando, esa es la idea, entonces se deben repetir periódicamente porque el trastorno del espectro autista sabemos que aunque es un trastorno del neurodesarrollo, va a manifestarse muy diferente a los 2 años, a los 3 años o a los 15 años, a los 17 años, muy diferente en el autismo, por ejemplo, en el adulto. Entonces esa reevaluación lo que hace es permitir monitorear esos avances. Ya sabemos que el diagnóstico está, si es un buen diagnóstico y si es un buen diagnóstico desde el principio. Pero en general, si el diagnóstico está, monitorear cómo se pueden ajustar esas intervenciones, porque no es lo mismo una intervención a niños de 3 años o cuando el niño tenía 3 años a cuando tiene 7 años o cuando ya es un adolescente. Entonces, mirar cómo ha sido en esos avances. La idea es que siempre se llevan avances en todas las áreas del diagnóstico, pues entonces en todos esos perfiles o piedras angulares del autismo, porque esa es la idea. En fonoaudiología, en terapia ocupacional, en neuropsicología, en terapia ABA, pues empezar a ver avances. Si no se están viendo avances, algo está pasando, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Porque de pronto las terapias no sean ajustadas o la familia de pronto no esté comprometida, porque también pasa. Y también detectar nuevas necesidades a cada una de las edades. Beto, esa parte de diferenciar a un niño con autismo en una infancia y de un niño con síndromes psicóticos, con síntomas psicóticos, acuérdate que ya lo revisamos en la clase de diagnósticos diferenciales. Sí, las personas con altas capacidades también pueden tener autismo y en general otros trastornos del neurodesarrollo. Bueno, vamos entonces a guardar las preguntas que están hasta acá para responderlos entonces al final de la clase, eh, que acá hay algunas preguntas y ahora las volvemos a contestar. Vamos a ir entonces a nuestro descanso y retomamos para el próximo bloque. Bueno, por acá tengo otra pregunta que nos lo hace Reina, dice la siguiente. Un niño autista de 12 años que no ha logrado todavía hablar, tendrá todavía esperanza de hacerlo después de los 12, sí. De hecho, pues hay muchas personas con autismo no verbal que después de los 12, después de los 16 pueden desarrollar algún tipo de lenguaje verbal. Sí hay que aclarar que entre más avanzada la edad, las probabilidades van a disminuir, sobre todo por esos periodos sensibles y por esos periodos críticos de los que ya habíamos hablado, pero digamos que también depende de muchos factores. Primero, si en este caso, pues que ya es un preadolescente de 12 años, tiene un nivel cognitivo que es funcional, es no verbal, pero el nivel cognitivo es funcional, la comprensión del lenguaje receptivo, es decir, entender lo que se le dice, es típico, no tiene dificultades, entonces ahí aumentan mucho más esas probabilidades de desarrollar esa parte del lenguaje verbal. También si el niño, por ejemplo, apenas recibió el diagnóstico, entonces
tener de una acceso a esa intervención temprana, una intervención que sea continua. Lo que hablábamos entonces hace poco de lo que son las ventanas críticas. Entonces, para que el lenguaje se dé, necesita, digamos, unas ventanas críticas, entonces obviamente a menor edad, pero los niños van logrando más avances significativos. En la adolescencia disminuye, pero la idea es primero terapia de lenguaje e intervención conductual, como es la parte de ABA, apoyos visuales o tecnológicos, como el sistema PEX. Y también depende mucho también si hay, como bueno, ya lo expliqué, si hay presencia o no de una discapacidad intelectual que sea significativa, porque esas posibilidades de desarrollar ya un lenguaje verbal se empiezan a reducir, pero pues que no son inexistentes. No, Judith, las pruebas neuropsicológicas se consiguen por aparte en general. Sí, Sharit, cuando hay una buena intervención, la calidad de vida mejora en la adultez. Bueno, esas eran como las preguntas que teníamos pendientes. Quiero entonces que antes de ver incluso esa parte de las preocupaciones en la familia, el manejo de conductas desafiantes que son importantes, trabajemos eh, a través de un video, que me parece un video reflexivo importante a trabajar, cómo entonces podemos tener un diagnóstico tardío, que es como muy relacionado con la pregunta que nos hacían del niño de 12 años, que de pronto tuvo un diagnóstico tardío, que de pronto no se le han dado como los apoyos o las intervenciones necesarias, como es el autismo en la adultez, como es el autismo en los adultos, que de hecho hay muchísimos casos de cómo es el autismo eh, cuando se da un diagnóstico tardío. Es importante también tener y conocer cuáles son los recursos para la familia en el trastorno del espectro autista. Van a encontrar los recursos ya descargados en lo que es el material de estudio. Entonces tenemos este que es un niño con autismo en la familia. Algo que sí debemos tener en cuenta es que la mayoría de esas guías o la mayoría de esas cartillas vienen siendo antes del 2013. Recuerden que en el 2013 es cuando se cambia el nombre de otros trastornos del espectro autista a un trastorno del espectro autista, es decir, donde ya no se segrega en esas cinco clasificaciones, pero igual es importante tener en cuenta de alto funcionamiento, un autismo grado 2, un autismo grado 1, un autismo grado 3. Tenemos este, que es el manual para esos primeros 100 días. Hay un proyecto que es el proyecto ASAR de la Fundación Orange, donde entonces acá es incluso diseñado por los mismos, o sea, los mismos diseñadores tenían trastorno del espectro autista, entonces acá hay muchas herramientas de ocio, de comunicación, de planificación que están dirigidas para realmente mejorar esa calidad de vida en el trastorno del espectro. En total son 10 aplicativos, todos en dispositivo pues móvil, puede ser una tablet o, o en el mismo celular, donde permiten también esa comunicación, esa parte de ocio, ayudan a mejorar también esa calidad de vida para los pacientes con autismo, sobre todo para la disfunción a nivel ejecutivo. Y hay otros aplicativos móviles, vamos a ver entonces un ejemplo de ellos. Ese es otro recurso que es el navegador SAP, es para niños con autismo, pero también está focalizado en padres, en cuidadores y en docentes que trabajan con personas con autismo, donde entonces también hay un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, se llama SAC, es como si fuera, no sé, Google, Opera, pero vinculado para las personas con autismo, entonces hay foros para padres, hay foros donde de pronto también los cuidadores van a tener dudas. Hay otro blog que es el de Miguel Gallardo, que es un autor del cómic María y yo, donde entonces todo el tiempo habla sobre qué herramientas ha podido utilizar y qué le han servido, qué aspectos de pronto le han funcionado, pero también cuenta esa vida de su hija, que es María, él es Miguel,
de una manera muy escueta, de una manera también incluso jocosa. Y también hay muchos libros, por ejemplo, ese es María y yo, que es el cómic del que les estaba hablando, pero también ahora que me preguntaban cómo trabajar, por ejemplo, eh, con hermanos de niños con trastorno del espectro, entonces los hermanos de niños con autismo es un libro que de hecho pues es una herramienta importante. Y también hay cuentos de lectura fácil que son adaptados a personas con autismo, tanto en el lenguaje, tanto en la parte de las historias. Vamos a ver un video reflexivo, la verdad es que ese video me parece muy bonito, es un video que nos empieza también a empezar a ponernos en los zapatos, no solamente en las personas con autismo, sino sobre todo de las familias. Ya hemos hablado que es un reto también para las familias, es un reto también, digamos, para los cuidadores. Por acá, antes de ver el video, entonces, una recomendación de un texto que lo pueden también encontrar en material de estudio, donde es el rol de la familia en la calidad de vida. Miren que la importancia de la familia y esa autodeterminación de las personas con trastorno del espectro. En la parte de la intervención, nosotros también tenemos el modelo TEACH, que es un modelo que de hecho fue centrado y fue diseñado en el trastorno del espectro autista. Mm, Entonces, se empieza a trabajar con esas diferencias a nivel cognitivo. Acá la idea es que, bueno, primero es que es un enfoque muy estructurado, no solamente sirve para el trastorno del espectro, sino también para otros diagnósticos, donde entonces se habla en general, donde la persona con autismo sea de diferentes dificultades, incluso para las personas que son no verbales, se puedan beneficiar hasta las personas que sean con autismo verbal. ¿Cuáles son los principios fundamentales del modelo TEACH? Primero, que hay una estructuración del entorno físico, como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, entonces se organiza de manera clara, se organiza de manera muy coherente. Acá también se utiliza ese sistema que es el sistema PECS, que ya lo habíamos hablado al principio, bueno, antes del descanso. Entonces, la idea es primero delimitar esas áreas específicas para cada tipo de actividad. Entonces, si es un trabajo individual, si es un área de juego, si es un área, por ejemplo, de, de ocio, entonces siempre se debe organizar el espacio, trabajo uno a uno, entonces trabajo independiente, que sería esta zona, luego se organiza en la zona específica para el trabajo del desayuno, luego una zona 4 donde es esta, donde hay una zona de transición. Luego vamos a un rincón de juego, que sería esta otra zona, la zona plástica, donde están almacenados los libros, los materiales en general que se van a trabajar, y la parte de la psicomotricidad, que es toda el área, pues es el área más grande. Entonces, lo primero es que siempre se deben delimitar áreas y que la persona debe saber a qué actividad se va a enfrentar, si es un trabajo individual, si es una zona o un espacio, un momento de descanso, o si es una zona más de juego. Acá la idea es que a través de la estructuración del entorno físico, porque se hace así para reducir esa distracción y promover también esa predictibilidad, que sabemos que en el trastorno del espectro hay dificultades cuando hay un cambio inesperado, entonces esto va a reducir también que existan, digamos, ciertas alteraciones. Acá también vamos a trabajar con lo que son horarios visuales, entonces una estructura del entorno que ya hablamos, las agendas diarias, que entonces, ¿qué hacen las agendas diarias o qué permiten también las agendas diarias? Que primero tengan un incremento en la autonomía, disminuyen también esas ansiedades, porque el uso de agendas con fotos, con pictogramas, con objetos, incluso con palabras, permiten anticipar lo que va a suceder y que ayudan, como les menciono, a mejorar la autonomía, y al mejorar la autonomía reducen también esa parte de la ansiedad. Es un sistema de trabajo donde sí o sí no solamente hay una estructura física del entorno organizado, sino que también hay un sistema de trabajo que es estructurado. Entonces, ahí se presentan tareas de manera organizada, de manera concreta, entonces en un lugar, ¿qué hacer?
cuándo hacerlo, es decir, cómo llevar a cabo la tarea, qué se hace después de que se ha terminado una tarea. Un ejemplo, pues cajas con materiales que empiecen, ya les voy a mostrar un ejemplo cómo son las cajas de materiales, ese es un ejemplo de cómo adecuar el aula de clase. Miren que es un salón regular, solamente que se adecua en zonas de trabajo específicas. Las agendas, entonces que sean visibles, qué voy a hacer hoy, qué actividades, cómo, cuándo las voy a hacer. Un ejemplo de agenda escrita, una agenda por pictogramas, esto lo tienen en el material de estudio. Y acá, las cajas Teach. Entonces, ¿qué hacen las cajas Teach? También hay otros ejemplos acá. Esas cajas permiten dar claridad, es decir, es un sistema de trabajo estructurado, entonces esas cajas contienen materiales como colores, tienen una secuencia de pasos, tienen también pictogramas. También la idea es que en ese sistema pues tengamos una claridad en esa comunicación. Entonces, acá, por ejemplo, los folders a través de la comunicación van a ser sumamente importantes, como ya hemos hablado anteriormente de lo que es el sistema PEX. Entonces, se utiliza en cada persona el canal más eficaz, si es un canal más gestual, si es un canal más verbal, si es un canal de pronto más auditivo verbal, que ya lo mencioné, y siempre se deben adaptar esas instrucciones a la forma en que cada persona va a comprender el mundo. Entonces, realmente acá el sistema Teach lo que busca es que el niño o el adulto, que no solamente niños, también es en adolescentes y en adultos, pues logre hacer actividades con la mejor ayuda posible. Entonces, el objetivo no es que dependan del terapeuta, no es que dependan solamente de la profe, no, sino que con ayudas externas, promover esas habilidades para el entorno cotidiano. Tampoco es un trabajo solo y exclusivo de pronto de lo que es el docente, no. La idea es que la familia también forme parte. De hecho, se considera acá en ese sistema Teach como los familiares y otras personas como coterapeutas activos, donde también se capacita a la familia para aplicar esas estrategias en la casa y en otros entornos. Por ejemplo, esta, que ya les voy a mostrar, es una estructura física en el hogar. Así es la estructura física en el aula de clase. Y así es la estructura física en el hogar, donde entonces cada actividad está diferenciada, entonces una zona específica para los objetos, una zona específica de pronto para la zona de descanso, porque también hay que tener periodos de descanso en el hogar, en esa parte de la educación, para que así podamos fomentar obviamente mejor el modelo Teach. El objetivo siempre va a ser, primero, reducir esas conductas que son desadaptativas, que a veces se pueden presentar, sobre todo cuando hay cambios. Segundo, mejorar esa comprensión del entorno. Al haber un entorno estructurado, va al niño a saber qué va a pasar. Entonces, recuerden que aquí estamos trabajando con zonas de trabajo, entonces uno a uno, trabajo independiente, la zona del desayuno, el niño sabe en qué lugar se hace cada cosa. Muchas veces, por ejemplo, cuando no se tiene un sistema Teach, pueden estar un poco de pronto como perdidos, sobre todo para la comprensión del entorno, y que ese sistema Teach permite que puedan desarrollar esas habilidades más funcionales, que en este caso es la comunicación social, que es el juego, que es la socialización, que es la autonomía, y la idea es que ese sistema Teach, de hecho, promueve la inclusión en contextos en general. Como les digo, es un sistema que empieza a verse desarrollado a través de ese sistema o las diferencias centradas en el trastorno del espectro, pero que no es único y exclusivo en el autismo. Por ejemplo, para el TDAH, ese sistema Teach, como hay un ambiente estructurado que facilita la comprensión, reduce el estrés, reduce también esa parte de los distractores, va a mejorar también el desempeño. La idea es que se aplique en el colegio, que se aplique también en intervenciones terapéuticas en los hogares, y a veces ya se empieza a trasladar el programa en caso de los adultos, por ejemplo, un ambiente más laboral. Entonces, hay un ejemplo de jornada donde, por ejemplo, a las 8 de la mañana llegan al aula. Hay una foto de la escuela. Ya a las 8:15, a las 8:20, lo que están haciendo ya es un trabajo individual con la caja de materiales, pues de los materiales, o con la caja, por ejemplo,
de los pictogramas, a las 9 ya hay un juego libre, entonces ya hay una zona demarcada con esos colores, a las 9:30 ya se toma de pronto como la lonchera o la merienda, y hay una foto de comida y a las 10 ya hay una actividad grupal. Entonces miren que realmente acá el sistema Teach nos permite predecir qué va a pasar, nos permite saber también a qué nos estamos enfrentando en esos retos de la vida cotidiana. Vamos a resolver el formulario. Ya se los voy a presentar. Esa parte del formulario autoevaluativo del trastorno del espectro. Denme un segundo, se los comparto, les comparto la pantalla y vamos a ver. Ya conocemos entonces las preguntas, vamos a ver entonces realmente cuáles son esas respuestas. La primera pregunta era la siguiente. El autismo como patología fue descrito por primera vez por, recuerden que, bueno, esto era como una pista que no era Julio Kanner, recuerden que es Leo Kanner, eh, empieza a hablar por primera vez del autismo, es decir, no da el término del autismo, porque eso se atribuye a Eugene Bleuler, que Eugene lo habíamos visto en la historia, pero Leo empieza a describirlo como una patología diferencial por primera vez. Recuerden que antes se empezaba a llamar discapacidad intelectual, pero realmente tenían el autismo, o que también era llamado como una demencia infantil, que eso no lo dio Santé, que era un psiquiatra italiano que nos llamaba entonces que había una demencia infantil precoz, pero fue Leo quien dice, no, es que no es ni discapacidad intelectual, no es ni siquiera demencia, no tiene que ver con trastornos psicóticos, sino que es una patología diferente, un diagnóstico diferencial. El interés que se ha generado para descubrir la causa del autismo tiene dos corrientes principales. Acá hablábamos de la corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva, que fueron todas las teorías explicativas que ya hemos revisado. Describe el autismo como un déficit cognitivo básico que cursa con la incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales, lo que es la teoría de la mente. Una alteración en la capacidad para ejecutar procesos cognitivos básicos relacionados con el control de pensamiento y acción, organización, interacción de información y planificación, permite explicar el autismo. Recuerden que eso es una conducta rígida, repetitiva, donde hay impulsividad que es estereotipada. Es una teoría que intenta explicar el déficit en la organización, en la planificación y la inhibición de respuestas, lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva. El surco temporal superior, recuerden que eso lo hablábamos, que es más de neuroanatomía, donde hay una comprensión del lenguaje y la unión temporoparietal, es lo que permite o que se va a activar cuando generamos una relación o un vínculo social. Recuerden que ese tema lo vimos vinculado también a las neuronas espejo. Proceso dinámico de interacción entre el niño y el ambiente, ninguna de las anteriores. Periodo crítico era la respuesta a la 8. Para un adecuado neurodesarrollo es importante que, que en el proceso de vida intrauterina se desarrolle el tubo neural.
Son componentes importantes en la ontogenia del sistema nervioso, excepto el prosencéfalo. Recuerden que hablamos de la proliferación neuronal, de la migración y de la poda neural. Son factores que intervienen en el desarrollo cognitivo, entonces el ambiente, como la nutrición y la estimulación que reciba cada uno de los niños, la exploración a través de los sentidos, que tiene que ver con el sistema nervioso, y las experiencias sensoriomotoras que vaya acumulando. Son componentes de la figura de ciclo de adaptación y equilibrio de Piaget, ninguna de las anteriores. En esta etapa del desarrollo cognitivo podemos ver reacciones del niño, causa y efecto, periodo sensoriomotor, reacciones circulares terciarias. La respuesta a la 13 era el reflejo, movimiento, tono y postura. La 14 era la manipulación. Es un área del cerebro encargada de regular emociones mediante conexiones con otras áreas de la corteza como el núcleo estriado, la amígdala y el hipocampo, la corteza prefrontal. ¿Qué es la atención conjunta? Entonces surge cuando el bebé y su interlocutor, que es una, pues puede ser un adulto, otro niño o otro bebé, comparten un mismo interés por un mismo objeto. El tamizaje en el autismo se debe realizar en niños que, todas las anteriores, que tengan una demora en la adquisición de ciertos hitos del desarrollo, que tengan regresión de habilidades de lenguaje o habilidades sociales, y niños que tengan padres con altas preocupaciones relacionadas con el trastorno del espectro. Son objetivos de la evaluación, menos identificar solo las debilidades. Recuerden que sí establecer un diagnóstico, que es la base principal, luego establecer el nivel de funcionamiento, grado 1, grado 2, grado 3 y pues ninguno de los anteriores, no, pero solamente era identificar las debilidades, no. Recuerden que también ese perfil de fortalezas. El MCHAT que veíamos que es altamente fiable en la detección de síntomas del autismo. Y la última pregunta era, ¿son objetivos de la intervención excepto realizar un diagnóstico de autismo? Porque recuerden que previo a realizar una intervención ya debemos contar con un adecuado diagnóstico. Antes de finalizar entonces la clase del día de hoy, vamos a ver qué preguntas tienen ustedes. Algunas de las preguntas que teníamos pendientes ya teníamos una respuesta a lo largo de las clases. Les voy a compartir también entonces el enlace, el chat, al chat, el enlace de las preguntas, perdón, de las clases que llevamos hasta ahora. Les voy a compartir la clase 7, que fue el jueves pasado. Recuerden que esa es nuestra clase número 9. Es a las 7 y les voy a compartir la 1 para que pueden dar, pues le puedan dar ahí como el despliegue a la lista, pues a la playlist de todas las clases. Entonces falta por subir a YouTube la clase 8 y la clase del día de hoy que no ha finalizado. Y eh, pueden ver las clases. La idea es que si tienen dudas, por ejemplo, sobre algún tema, lo pueden tener. Sí, la unidad 5 solo es la evaluación exacta, que lo expliqué el primer día. Bueno, por acá Mariana nos pregunta, ¿es más, ¿qué es más conveniente para un niño con TEA? ¿Una educación presencial en un colegio o una educación virtual en casa? Bueno, depende de muchos factores, ¿cierto? Depende también, por ejemplo, cómo es la educación presencial en el colegio. Una ventaja importante es que, claro, va a estar ahí estimulando la parte de la socialización, pero ojalá sea una socialización guiada, es decir, una socialización centrada también en oportunidades, porque, claro, va a interactuar con otros niños, va a aprender normas sociales. Hay un componente también importante que ya hemos revisado y es la imitación y puede practicar esas habilidades sociales. Si tenemos un niño, por ejemplo, que está en casa
puede también tener una limitación, es decir, pues es un ambiente controlado, hay menos estímulos sensoriales, ayuda a enfocarse mucho mejor, pero por ejemplo la interacción social es una desventaja muy fuerte en lo virtual en cuanto a la educación, a no ser que el niño también esté de pronto como en otros cursos donde tenga participación social. Entonces, claro, si tenemos un niño virtual, hay riesgo de aislamiento social si no se complementa con otras actividades y requiere de más supervisión, es decir, es mucha demanda para los padres, es demanda para los cuidadores que deben de pronto hacer también la labor docente, la labor de terapeutas y la labor también de facilitadores. Entonces, es más conveniente dependiendo de ambos, pues de varios componentes. Primero, del nivel de funcionamiento del lenguaje del niño, del adolescente. Por ejemplo, si es verbal o no verbal, se puede de pronto autorregular si sigue instrucciones, pero también puede trabajar esa parte del estímulo social en un colegio presencial. Depende también del entorno educativo, cómo la educación, cómo de pronto un colegio, cómo de la institución va a ofrecer también una inclusión real y una inclusión de apoyos, porque no hacemos nada si el niño de pronto está en un colegio presencial, pero al fin y al cabo no tiene como los apoyos que necesita ni la estimulación que necesita. Entonces, la recomendación general, pues muchos especialistas sugieren que cuando hay un colegio con enfoque inclusivo, que de hecho en Colombia es una ley, es una obligación, sea público o sea privado, los colegios deben tener apoyos inclusivos, un apoyo adecuado, un apoyo también de una educación a través del DUA, del diseño universal del aprendizaje, y a largo plazo, esa educación de pronto presencial va a permitir que el niño tenga mejor apoyo social, sea que consiga uno o dos amigos, pero que tenga un apoyo social, un desarrollo comunicativo, un desarrollo, pues en general socioemocional. Eh, pero a veces puede ser que para alguien con autismo y sobre todo dependiendo del grado de apoyo, el entorno escolar sea muy estresante. Ahí es donde le va bien de pronto la educación en casa, pero una educación que también debe tener ajustes, también debe tener un acompañamiento terapéutico, puede ser mejor opción temporal mientras se van haciendo ajustes, pero sí es importante que si el niño está, por ejemplo, en una educación escasa, en casa solamente, no sea eh, escaso la interacción social del niño, es decir, si está en una educación virtual, que pueda estar de pronto en actividades extracurriculares que le gusten, que lo motiven. No, Lady, las clases quedan en YouTube todo el tiempo quedan allí. Lady, muchísimas gracias. Bueno, entonces damos por terminado el diplomado. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que la idea es seguir trabajando, es seguir viendo todo lo que es respecto al neurodesarrollo. Y nos veremos en otra próxima oportunidad. Recuerden que el reto siempre es no solamente la teoría, sino de la teoría a la práctica, que ese es el verdadero reto para los terapeutas, para las familias y también para los docentes. Me despido de ustedes. De antemano, entonces, muchísimas gracias por la participación y por la asistencia a las clases. Chao.